Buenas tardes, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Bienvenidos a una clase más de química. Les voy a compartir pantalla de materia de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Y ahorita entramos a la unidad número 4 de química. Permítame que se comparta un momentito la pantalla. Y el día de hoy vamos a ver la formación de compuestos químicos. Vamos a ver qué contenidos tienen. La química es su lenguaje, formación de compuestos químicos, tiene símbolos de los elementos químicos, fórmulas químicas, valencia y número de oxidación, compuestos binarios, compuestos temarios y cuaternarios, función óxido básico u óxidos metálicos, función óxido ácido, función hidróxido, función ácido, función sal, función hidrouro y función peróxido. Las noticias, fuegos artificiales. La pirotecnia es química. La explosión que se produce gracias a las reacciones de combustión entre el oxígeno liberado por agentes oxidantes y reductores, la gama de colores se basa en la emisión de ciertos elementos de la mezcla pirotécnica, sobre todo sales inorgánicas, sales de litio o estroncio para el color rojo, sales de calcio para la naranja y sodio para el amarillo, bario para el verde. El bronce es una función de estaño y de cobre y existe dos tipos. El primero contiene un 80% de Cu y el 20% de Cn, mientras que el segundo contiene un 25% de Cu y el 5% de Cn. La función del estaño sobre el cobre es transmitirse resistencia y dureza y se utiliza principalmente para aplicaciones de cañerías, herrajes artísticos, entre otros. La película recomendada para este bloque es El alquimista. Esta película relata la vida del sabio iraní Razi, padre de la química, médico y filósofo, quien aportó a la medicina, química y física con más de 184 libros y artículos científicos, y es conocido para descubrir el ácido sulfúrico verdaderamente locomotora de la química moderna y de las industrias, además del metanol, su enfriamiento y su uso en la medicina. Símbolos de elementos químicos. Desde la antigüedad, los alquimistas empleaban símbolos para representar los elementos y compuestos que hasta entonces conocían. Dalton fue el primero en utilizar el sistema de signos para los diferentes elementos y para algunos compuestos. Los símbolos modernos se deben a Berzelius, quien propuso utilizar en vez de signos arbitrarios la primera letra del nombre latino del elemento. Ejemplo, oxígeno O, nitrógeno N, hidrógeno H. En el caso de que varios elementos tuvieran la misma inicial, se representaba añadiendo la segunda letra del nombre. Así, por ejemplo, el cobre Cu, níquel Ni. Observemos que la primera letra se escribe en mayúscula, mientras que la segunda, cuando este representa, se escribe en minúscula. La gran diversidad de los nombres de los elementos en la tabla periódica se debe al diverso factor. Tenemos hierro, cobre, zinc, fuego, sal, oro, estaño, agua, mercurio, algunos símbolos de los propuestos por alquimistas para representar las sustancias químicas. En el caso de que varios elementos tuvieran, en este caso, como decíamos, la misma inicial, recuerden que su segunda letra es en minúscula. Tenemos, por ejemplo, la plata, el zinc, el cobre. Estos son algunos símbolos propuestos por los alquimistas. Ahora, la gran diversidad de nombres de los elementos en la tabla periódica se debe a los diversos factores. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, quiere decir engendrador de agua, el cromo color, cloro amarillo verdoso, etcétera, etcétera. Novelio o NO en honor a Alfred Nobel, Laurencio LW en honor a Ernesto Lawrence, y el hidrógeno constituye el elemento principal de las estrellas y el Sol, y es el elemento más abundante en el universo. Por el lugar de su descubrimiento, Germanio de Alemania, Francio de Francia, Polonia de Polonia,
y el nombre por planetas, uranio de Urano, Neptunio de Neptuno, Plutón de plutonio de Plutón. Ya utiliza la de plutonio en armas nucleares, por si acaso. Las fórmulas químicas es que una fórmula es una expresión simbólica de la descomposición y estructura de sustancias químicas. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica que contiene símbolos de los elementos que la componen y uno de los subíndices que expresa la relación numérica entre los elementos. Aquí tenemos los modelos moleculares, tenemos el carbono y el cloro, la presentación de Lewis y la fórmula estructural y la fórmula química tetracloruro de carbono. Vamos con las clases de fórmulas. Los nombres, definición y ejemplos. Los nombres es la fórmula empírica y expresa mediante símbolos y subíndices los elementos que forman la sustancia química y la relación mínima en que sus átomos o iones están presentes en ella. Se utilizan compuestos que forman redes cristalinas. Tenemos el ejemplo de ANaCl o CiO2. La fórmula molecular expresa mediante símbolos y subíndices los elementos que forman sustancias químicas y el número de átomos de cada elemento que están presentes en una de las moléculas de estas. Por ejemplo, tenemos el CO2, el H2O, el HOO2, el NO4 y así va sucesivamente. La fórmula desarrollada es una representación que indica la forma de unión de los átomos que contribuyen a sustancias químicas. Y aquí ya tenemos una cadena que tenemos doble enlace y simples enlaces, carbonos e hidrógenos. Vamos con la fórmula estereoquímica. Nos representa la disposición de los enlaces de una sustancia en el espacio. Tenemos el enlace situado en el plano del papel, enlace situado por debajo del plano y enlace situado por encima del plano. Ya, enlace situado por debajo, por el plano del papel es de recta, ¿no? Enlace situado por debajo del plano es entrecortar. Y lo que es el enlace situado por encima del plano ya se representa por un triangulito. Ahora, por ejemplo, tenemos como ejemplo que aquí tenemos nitrógeno e hidrógeno. Esta es un enlace situado por debajo del plano. Esta de acá es un enlace situado por el plano de papel. Y este es un enlace situado por encima del plano, ¿ya? Porque represento por cada una de de estas figuritas. Estas son las clases de fórmula. La clase de fórmula elegida para representar un compuesto depende de la complejidad de este. En esta unidad nos centraremos más en los compuestos inorgánicos que se identifican por su fórmula empírica o molecular. Los compuestos inorgánicos son todos los compuestos químicos, excepto los del carbón y además del dióxido de carbono y el monóxido de carbono y los carbonatos. La fórmula desarrollada es la fórmula de estereoquímica y todas las fórmulas que nos indican de manera como se unen los átomos o su disposición en el espacio son fórmulas estructurales, muy estructurales. Ya, aquí dice que, por ejemplo, pueden describir el significado de cada una de las fórmulas moleculares de los siguientes compuestos. Por ejemplo, trióxido de azufre viene de 3, recordemos, tri viene de 3, butano viene de 4, tetra viene de 2. Si desean, pueden realizarlo, ¿no? Para práctica, todos estos tipos de actividades. Dice, describa e indique cada una de las fórmulas empíricas de los siguientes compuestos, bromuros, justifique si la fórmula del carbono o del diamante es empírica o molecular. Tenga en cuenta que su fórmula es una red cristalina tridimensional. Esos chicos tienen aquí toda por ejemplo, estas son las estructuras que nosotros vamos a utilizar. Estas son las fórmulas químicas, por ejemplo, la representación de Lewis es una de las más conocidas. Ahora, la fórmula química que nosotros más utilizamos es la estructural y la fórmula química, ¿no? La estructural y la química son las que más nosotros utilizamos en la actualidad en lo que es química. Y también ya conocen cómo se descubrieron y por qué tienen esos nombres cada uno de los elementos químicos. Y eso es con respecto al día
al día de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber por medio de la plataforma. Recuerden que tienen actividades en la plataforma que no son complicadas, que no trato de hacerlas complicadas para que ustedes puedan entenderla de mejor manera y que puedan realizar sin ningún problema y tengan buenas notas, chicos. Eso es con respecto al ingreso de la unidad número 4. No digo que esto va a ser tan fácil, simplemente estoy dando una introducción de lo que más o menos vamos nosotros a ver con respecto a la unidad número 4. Ya va a ser algo más avanzadito, algo que tal vez ustedes no entiendan en alguna situación, así que prepararse con las anteriores clases y más que todo estar al pendiente de cualquier situación con respecto a la materia de física, de química, mis disculpas, de química. Esos chicos, cuídense, les vaya súper bien, chau.